Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy buen fin de semana, otro fin de semana en Peronia. Acá estamos en Ciencia Copolita con Clarita Scagliarini. ¿Cómo estás, Clarita? Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días cuando escuchen esto. Nada, con mucho calor, realmente insoportable la ciudad, el Eh, cemento, el interior, la lluvia, las vacas, las chachuras, todo junto, un desastre. Y bueno, es lo que hay. sí, Hay sí, cada vez muchas más llegando al cosas. Paleolítico estamos nosotros, ¿sí? Todo el pasado por Totalmente. delante, Vos vamos sabés camino que al Paleolítico. Pablo, hemos resignado tantas cosas realmente. O sea, uno se considera de clase media, por lo menos intelectual. Yo no te digo de bolsillo porque yo ya no me puedo cambiar el auto, por ejemplo. Pero intelectualmente somos clase media. Y la verdad es que hemos dicho que sí estos últimos años, especialmente con los gobiernos, obviamente, de los Kirchner y de los Fernández. Le dijimos que sí a que nos prohíban, por ejemplo, comprarnos algo por internet. Una remera de $2, ¿entendés? Es nada. O sea, le dijimos que está bien, que no hay problema, que vamos a comprar a los manteros de Once o de donde corno vendan. Y hemos dicho que sí a todas las cosas que nos quitaron. Y hay mucha gente que sigue diciendo que sí. Y yo estoy podrida. Francamente te digo que estoy harta. No veo la posibilidad de seguir empeorando de acá a octubre. Ya casi termina el mes de enero, casi estamos a fin, ya estamos, terminó enero. ¿Qué Tal hacemos? ¿Contamos los meses? Decimos, bueno, falta uno menos, falta un mes menos. Usamos en el calendario con crucecitas como los presos en las cárceles. Claro, pero la realidad es que no está bueno. O sea, lo que está pasando es muy, pero muy malo. Lo que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires es más que malo, Es horrible. más que malo. Yo le diría al gobernador que se empiece a preocupar un poquito del desastre que está pasando ahí, No, en está preocupado. seguridad. Dijo lo que es la Corte. Ya lo dijo. Digo, Está preocupado. está bien, La sí, Corte está todo genera todo bárbaro, eso. pero a ver, la sintonía que tiene este gobierno con la gente común es tan horrible, o sea, no hay sintonía, directamente no hay nada. Se No, están preocupando a ver cómo se pelean entre ellos, si lo invitó a la reunión a Guado, Fernández o no lo reunió, y ahora salió Tolosa a decir que renuncie y si no, que hable. Me no, tienen podrida, de verdad te digo. es insólito cómo se demuestra permanentemente que Alberto Fernández es un personaje pintado. Pintado es el peor presidente de la historia de Argentina por lejos, porque no tiene autoridad en lo más mínimo para que un ministro le haga ese desplante y que salga otro ministro a hablar por él y disputándose entre ambos quién sigue y quién no. O sea, es un delirio, pero refuerzo lo que decías al principio, que es algo que pasa con los populismos, ¿no? El populismo trabaja en una forma discursiva diferente a la democracia liberal occidental que Argentina se planteó en el Concierto de Naciones cuando decidió ser un país, ¿no? Que es justamente un trabajo dialógico de construcción de democracia, con los distintos modelos que se fueron ensamblando y hasta que llegamos a una república, y por supuesto en esta idea de participar de la construcción de un país, pero el populismo no permite que haya discusión política, que haya debate político. Lo que genera permanentemente es una disputa agonal por un conjunto de prioridades que tiene para sí, para construir poder, por supuesto apalancado con la demagogia, lo hemos hablado mil veces sobre lo que clase, sobre lo que deriva, pero en el camino, y esto también lo hablamos, en el camino te minan la esperanza y te meten en la fábula de la ranita y la olla, ¿no? La cacerola, ¿no? En la Así que es. nos vamos calentando a fuego lento hasta que perdemos la capacidad de reaccionar y por supuesto las ganas de seguir. Y la verdad que te digo, he tenido conversaciones con amigos que me crucé de hace muchísimos años, que están acá y con un nivel, un discurso pesimista, porque vinieron otros amigos que viven de España y estuvimos charlando un rato de la situación. Hicimos un comentario muy para arriba, porque tenemos visiones ideológicas diferentes, algunos te diría que están desencantados del gobierno de Pop, pero concretamente la sensación de abatimiento es lo más desesperante para una posible reconstrucción, porque lo que encontrás es que la clase media, la que siempre fue la movilizadora, yo siempre me acuerdo del libro de Thorsten Veblen, que se llama La clase ociosa, que hablaba justamente del problema, la coincidencia entre la clase, el lumpen proletariado y la clase poderosa, la ociosa, la rica, que competían, o mejor dicho, compartían el mismo criterio de statu quo, y que los que movilizaban a la sociedad eran las clases medias, eran los que estaban siempre provocando justamente el desafío del cambio. Bueno, Argentina al perder su clase media y que cada vez es más chica, se achata, se hace esta pirámide espantosa, lo que desaparece es el incentivo, el interés de construir país,
construir nación y construir futuro. Entonces la mayoría de la gente hoy está con la mirada perdida, una cosa terrible, una cosa que pasa en la guerra, la mirada de las 1000 yardas, que es cuando la persona está muerta por dentro. Básicamente tiene que ver con el horror de la guerra, que seguramente lo vamos a hablar con algún invitado que tenemos por aquí. Pero honestamente la situación que nos plantea el populismo siempre es agotadora. Sí, la palabra es agotadora, Sí, emocionalmente. para no decir una mala palabra. Pero Obvio. vos sabés, Pablo, que si nosotros tenemos que hacer un listado de títulos de lo que tenemos que comentar esta semana por las cosas que ocurrieron, podemos hacer el listado, pero la verdad es que ninguna de las cosas que vamos a mencionar tienen nada que ver con lo que nos pasa a todos o la La mayoría gente de los ciudadana, argentinos. ni hablar. Claro, o sea, es tremendo. O sea, y vos no sabés si en realidad lo hacen a propósito para que no nos demos cuenta que el dólar está llegando a 400 mangos el dólar. Hay que decirle a Massa que le ponga, tiene que ponerle dólar moritán, porque me parece que se lo merece, realmente te digo, dólar moritán, punto. Pero además de eso, vos ves que si Lula fue a visitar a Cristina, si no fue, quiénes fueron a verla, con la estupidez que, o sea, realmente patético lo que está haciendo de grabar en el Senado con la banderita, qué tal la banderita original, que no sé qué, nada. Cristina desaparecida. Hay Lo de la cumbre de las comunidades, bueno, en realidad la cumbre de las Américas, dijo el presidente, no, no es la cumbre de las Américas, es estaba otra Chávez también. cumbre. Claro, sí, tal cual. Pobre Chávez estaría volando por ahí, bueno. Pero la verdad es que no sé para qué sirvió, porque después Lula, que no fue a encontrarse con Cristina, se fue a Uruguay a encontrarse con la calle Pou, con el cual sí tiene intereses, a pesar de la ideología diferente, de reflotar el Mercosur. Entonces, eso sí es importante para el país. Hoy, no me acuerdo quién escribió algo que yo no sé realmente si me pasó a mí nada más o le pasó a más gente. Y yo pensaba que hay que ser muy patriota realmente hoy para poder aportarle algo al país. Porque este comentario que leí, no me acuerdo de quién, decía, si nos ponemos las pilas y realmente dejamos atrás estos gobiernos populistas, demagógicos, horribles, en 30 años arrancamos. Y yo decía, la mierda, 30 años, pero no, porque yo me dijeron que eran 30 años en el 83, cuando yo era una piba. La de Marcelo ¿Entendés? Jofré en La No Nación, me acuerdo, no me que la acuerdo, creo que criticaron, sí. leyeron mal el título, que ni siquiera la leyeron. Es muy buena la nota. Yo la compartí, Bueno, pero es como que comentario a a mí Cheruti. ya me dijeron en el 83, en 30 años, un para arriba, pero yo en el 83 tenía nada, no tenía, era una piba, ¿entendés? Ahora, ¿qué pretenden? O sea, la verdad es que no, mejor dicho, sí, hay que ser muy patriota para poner el hombro a lo que está pasando y bueno, y decir, nada, nada, nos moriremos de hambre, la vejez será una porquería, nuestra jubilación también, y que vengan los pibes. Pero cuando vos ves los pibes que vienen, te querés pegar un tiro, porque están pensando en los dos gauchos que bailaron, los gauchos gay de Cosquín, o si no, la gente que mata como si fueran cucarachas, ni siquiera cucarachas, hormigas, no sé qué piensa que son los pibes, y los matan. Y cada día tenés a los canales de televisión buscando a ver a quién mataron hoy. Y nadie habla de la gente que no morfa, de la gente que no tiene ropa, de la gente que tiene calor o tiene frío, cuando corresponda que tenga frío va a estar igual de mal, o de los que están haciendo achuras, no voy a decir de qué manera lo están haciendo. Tampoco voy a estar en contra de las achuras. Compren en lugares fiables, no pueden comprar en cualquier lado, porque no sabemos dónde viene la carne. Y hoy subí en Twitter, véanlo, un video de alguien que filmó una camioneta llevando en la parte de Sí, atrás, sí, repleta. bueno, la parte de atrás descubierta llena de achuras, de cosas, al aire libre, y andás a ver a quién se la va a llevar. Te da terror pensar que con el calor que hace, llevan la mercadería de esa manera. Yo Mira, voy a dejar una pregunta, en las tierras tengo donde una nací, pregunta, Pablo. sí, No, no, pero yo no quiero pelearme con nadie, la verdad, pero alguien tiene que controlar. Quiero saber a dónde fueron a parar las miles de vacas que murieron muertas de sed. Nada más. Quiero saber qué hicieron con las vacas. ¿Las quemaron, las enterraron o las carnearon? La verdad que quiero saber eso. Me preocupa porque yo automáticamente me vuelvo vegetariana a partir de este momento. O sea, sí. hoy no compré carne, la verdad que me dio cosa.
Mira, dentro del mundo el mundo de la carne hay personajes muy siniestros. De hecho, Samir es un personaje que tiene una prisión ridículamente domiciliaria, pero es conocido por ser un delincuente en el rubro. Y que las carnicerías es el último eslabón, no hablo de los frigoríficos. Hay frigoríficos que trabajan bien, hay frigoríficos que trabajan más o menos, y obviamente hay delincuentes, ¿no? Y esto, obviamente, hablamos de peligro para la salud pública y donde bromatología debería meterse. Así que, como bien decís vos, hay situaciones en las cuales estaría bueno que haya por lo menos un ejercicio de comunicación y de control. Y más ahora con estas cosas que se vieron, que en mis tierras donde nací, están carneando vacas por la calle con una frecuencia insólita, a la vista de Mayra Mendoza, que es una inútil como lo fue desde el minuto cero, demostrando que no está en capacidades para ningún rol de administración de nada, ni un consorcio. Pero bueno, en eso estamos en un país en decadencia, como capaz tiene que ver con la apertura de lo que vos contabas al inicio, eh, que es esta situación que permite el populismo, ¿no? O sea, es la anomia constructiva que empieza a tapar todos los recovecos institucionales, vaciándolo de contenido, y después obviamente la gente hace lo que se le canta, es anarquía, es obviamente en estado de abandono, con todos, con los chicos, con los adultos mayores, lo que pasa con el PAMI, lo que pasa con el Instituto de la Niñez, lo que pasa con los mecanismos que tienen que velar por el cuidado de los menores, que son absolutamente una función y una obligación para todos los mayores cuando están en caso de riesgo. O sea, es un delito de instancia pública cuando hay un menor de por medio. Y sin embargo, estas situaciones no ocurren, y por eso pasó lo que pasó con Lucio, y por eso vemos todo el tiempo situaciones en las cuales se plantea esta locura agonal, en la cual los referentes del kirchnerismo dicen, y la verdad que hay que absolverla porque no tuvo la oportunidad de abortarlo, ¿no? O sea, ya es un punto de violencia, que es lo que plantea el populismo en su lucha permanente en construir espacio de poder a partir justamente de la ruptura del diálogo. O sea, no hay diálogo cuando una persona viene con ese planteo. No hay posibilidad que yo me pueda entender con alguien que privilegia a una asesina criminal absolutamente funesta, y que uno debe tratar de procurar que ese tipo de personajes no se integren de vuelta a la sociedad, sino que purguen sus penas en el aislacionismo total que puede plantear una cárcel cuando pasan ese tipo de delitos aberrantes, contra la humanidad, porque cuando atentan contra la vida de un chico repetidamente, una tortura, una violación, una destrucción física, es una persona que no se puede reintegrar jamás a la sociedad, es un psicópata. Entonces, bueno, ahí tenemos el premio de gente que anda repartiendo culpas por algún lado y situaciones que no tienen vuelta atrás. Pero esto es la anomia, este es populismo, esta es la mierda que estamos viviendo y por la cual tenemos que hacer el esfuerzo de salir, aunque no tengamos más fuerza. Seguro que sí. Pero bueno, al margen de toda la agenda que tuvimos esta semana, bastante ridícula, la verdad es que no, o sea, en limpio yo no puedo sacar nada, o sea, no se me ocurre decir, bueno, de todo lo que pasó, esto es positivo, o inclusive negativo, es nada. O sea, lo que está pasando es un mamarracho del gobierno, donde Alberto cada día más solo, a tal punto de que lo están amenazando con que el único que va a estar en las PASO por el frente de todos va a ser él, porque todo el resto va a estar en otro lado, en otras alianzas. Te digo una Y cosa, sí, aparentemente, y esto es para chequearlo, yo ya empecé a chequearlo en algunas reparticiones, soltaron el trabajo. En el Estado no están trabajando. No están trabajando. Hay un montón de reparticiones, consulté con algunos directos, no están haciendo nada, están haciendo la plancha total. ¿Será que Cristina y el Instituto Patria ordenó retirar la colaboración de trabajo y hay cosas que no se están moviendo en un montón de reparticiones públicas? Grave, ¿eh? bueno, Grave. mira, ¿qué querés que te diga, Pablo? O sea, hay un dicho que dice que se acuesta con chicos, amanece mojado, una cosa por el estilo, y Alberto sabía con quién se estaba metiendo. Alberto Fernández pensó, no sé qué pensó, la verdad. Lo hemos conocido, muchos de los periodistas que estábamos en el 2003 trabajando a full, y la verdad que no sé qué tenía en la cabeza, qué pensó que iba a pasar. Lo que sí voy a decir es que la CELAC fue un acto que Alberto impulsó de prepo, inclusive, invitando a todo el mundo que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, solamente para ser protagonista de algo. Protagonista él, sin Lo Cristina. corrieron. Claro, pero el tema es sin Cristina. O sea, él en una mesa, con el Pudieron martillito. Maduro. Bueno, no importa, igual estuvo Chávez ahí dando vueltas, el fantasma de Chávez vino. Así que, bueno, nada, es lo que hay. O sea, y un Massa que se equivoca, y se equivoca, y se equivoca, y tenés algunos medios importantes de comunicación que te dicen,
le gana a todos, ¿eh? Unas PASO Massa arrasa con todos los votos de acá, de Marte, de Chile, de Ecuador, de todos lados, de Europa también, porque no sé, o sea, cuánta plata debe poner este hombre, Inmorales que son, muchachos, son inmorales, la verdad que son un horror. no se Son un asco, puede. son Bueno, un espanto de la democracia, muchachos. y Pero antes son de buenos, ¿eh? pasar, Pablito, a lo que a lo mejor vale la pena hoy recordar, porque tener memoria no es solamente la memoria que acá te piden que tengamos. Hay memoria mundial también para un montón de cosas. Antes de esto, quería decirte que la oposición también está haciendo la plancha, pero aparentemente habemos candidata, aparentemente. O Sí. sea, hay mucha gente ilusionada con la vuelta de Macri, y Macri tiene una imagen negativa que no la pueden revertir, hay gente que no lo va a votar por nada del mundo, que esté muriendo de hambre, y aparentemente el peso va a estar arriba de Bullrich en unos pasos con el jefe de gobierno de la ciudad, que se tomó un descanso para ver cómo sigue otro que está en la boludez, ¿no? O sea, realmente, o sea, voy a poner muchos arbolitos, y bueno, fíjate dónde los pones, porque hay mucha gente durmiendo en la calle. Así que mucho arbolito, mucho verde, Hacer casa de pero árbol. es como que, ¿viste cuando vos decís, estamos repitiendo un ciclo? Porque ahora viene febrero, empezamos a hablar de las clases, la gente dice, no consigo cupo para mi hijo en la ciudad de Buenos Aires, porque no hay escuela, en la escuela no hay ventilador, o no hay gas, o no sé qué. Y repetimos, 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 mientras estamos todos haciendo, no sé, o sea, muriéndonos directamente de angustia por lo que uno ve que viene, ¿no? Pero bueno, tenemos un invitado y Sí, decíamos nos ayuda que a encontrar un poco de guía y oriente en las cosas que son importantes para la humanidad, ¿no? Y me parece que hacer una reflexión con él nos va a ayudar a también entender los otros temas, de un sinsaco político internacional que podríamos hacer que hace rato conocimos, así que podemos inaugurar. seguro. Pero es cierto, saber que hace mucho tiempo, no sé cuántos años son, no puedo decir exactamente Ricardo López Gotic, que con él vamos a hablar, 6 millones de judíos fueron asesinados, bueno, sí, claro, pero los campos de concentración, todo eso uno lo conoce, pero en realidad lo que realmente queremos escuchar es por qué pasó lo que pasó en Alemania, por qué la gente, vos sabés que yo tengo que darlo como profesora, este capítulo de la historia de la humanidad, y cuando yo digo que Hitler era un excelente comunicador porque sabía lo que era comunicador, cuando vos lo ves a él que está en el balcón y la gente le está saludando, mucha gente lo está saludando, la cámara no era TN, ¿sabés? Ni era C5N. La cámara la tenía atrás Hitler, porque quería que se filmara la gente a la que le hablaba a él. Y Su ministro. por eso digo que era un buen comunicador. Y es más, todas las fotos que él mismo mandó a sacar en los campos de concentración son los que después dieron paso a que conozcamos la verdad de lo que pasaba en los campos de concentración. Así que el tipo era medio tarado, medio loco, medio asesino, medio no, totalmente asesino, pero alguien le dio pie para que llegara y hiciera lo que hizo. Así que ahora sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque no sabemos cuándo nos escuchan. Ricardo López Gotti, ¿cómo estás, Ricardo? Hola, Richard. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Clara, ¿cómo están? Acá estamos, Muy bien. reflexionando sobre algo que, bueno, el holocausto, nada menos, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es. Creo que no hay nadie en el mundo que pueda decir, bueno, no importa. Se me ocurre que nadie lo puede decir, Algunos lo pero, niegan, pero ponele que no pueden ser. bueno, pero, ponele 4 o 5 tarados, pero la verdad es que es un hecho que pasó y que nos puede servir para aprender, porque acá nos victimizamos por cualquier cosa, ¿viste? Como que, bueno, la dictadura, el avioncito, que ahora va a ir a la ESMA, el avioncito donde tiraban a la gente al agua. Pero, a ver, pensemos por qué pasó lo de Alemania y a lo mejor aprendemos por qué pasó lo que pasó acá también, ¿no? Es más, lo que puede pasar. O sea, para que no repitamos una historia como, tan dramática como esta. Bueno, primero, Clara, quiero decirte que lamentablemente estoy viendo en las nuevas generaciones que hay un gran desconocimiento de lo que fue el Holocausto. Coincido. Incluso hay quienes están descubriendo eso. Oh, ¿cómo pasó todo eso? Nadie me contó. Lamentablemente ocurre
y hay cada vez más negacionistas dentro de las nuevas generaciones, porque tengamos en cuenta que los testigos, los sobrevivientes que quedaron, ya están muriendo, ya no nos quedan muchos. No hay como toda una tendencia a relativizar lo que fue la Shoah. El término holocausto se está usando cada vez menos, ¿no? Sí. Shoah significa destrucción, que es el término que lo está reemplazando. Pero lamentablemente yo encuentro eso, que hay una relativización, bueno, pero hablemos de otros temas. No, sigue siendo un gran tema. Lamentablemente hubo genocidios posteriores a la Shoah. Hubo en África, bueno, tenemos el de Ruanda, el de Camboya, los que se cometieron en la República Popular China, los que se siguieron cometiendo en la Unión Soviética, el mismo de Putin dentro de Ucrania. Es decir, esto sigue ocurriendo, lamentablemente, pero claramente la Shoah tuvo algunas características que lo singularizan como un genocidio muy sistemático, muy científico, muy preciso, con una intención de asesinar a todos los judíos que hubiera. No importaba la edad, el origen social, incluso si se habían convertido al cristianismo o no. Es decir, era algo muy absoluto y bastante planificado. Claro, el tema es, ¿por qué parte de la sociedad alemana permite que Hitler avance con el tema de la raza aria y estar en contra de los judíos, de los gitanos, de toda la gente que no quería que tuviera? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la sociedad de Alemania en ese momento como para que lo aplaudieran cuando salía al balcón a decir somos una raza superior? Sí, lo que fue ocurriendo desde mediados del siglo XIX en adelante es que el racismo se le dio una justificación pseudocientífica. Eso es muy importante tener en cuenta porque lo que se consideraba es que no solo uno transmitía genéticamente rasgos físicos, o el ADN, sino también la conducta. Es decir, si uno era alcohólico es porque tenía todo un ADN que lo predisponía a eso. Si uno era un buen estudiante es porque tu ADN te predisponía a eso. Es decir, que las conductas humanas no tenían que ver con el libre albedrío, ni con el ambiente, ni el entorno familiar, ni social, sino con una carga genética. Bueno, lo cierto es que esa pseudociencia tuvo un gran arraigo en la medicina siglo XIX y siglo XX. Es decir, esto que se llamaba la eugenesia tuvo un gran desarrollo en toda la medicina mundial. Es decir, se aplicaron leyes de eugenesia no solo en la Alemania nazi, sino en muchos países de Europa, en Estados Unidos. Hubo intentos de aplicar eugenesia en Argentina con el objetivo de mejorar la raza argentina. Es decir, hubo mucho de esto, con lo cual no es algo que solamente existiera en la Alemania nazi. Lo que pasa es que ellos la aplicaron, digamos, con toda la precisión posible y con esa dedicación que los alemanes ponen a sus tareas, ¿no? Lo cierto es que hubo toda una gran justificación hacia eso, y bueno, es decir, lo que Hitler fue haciendo, y esto hay que tener en cuenta, era visto como algo que, bueno, es un asunto interno de su país. Es decir, cuando él empieza a aplicar todas las leyes de segregación racial, todas las leyes antisemitas en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, esto era visto como, bueno, es natural, es un asunto interno de Alemania y el resto de los países no deben intervenir. Es decir, cómo cambió nuestro criterio al respecto, que si bien hay países que siguen sosteniendo esto de que, bueno, es un asunto interno de mi país, pero, a ver, estamos hablando de las dictaduras. La República Popular China, Irán, en Rusia, Arabia Saudí, te van a decir, bueno, es un asunto interno. Hoy nuestro concepto, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, es que los derechos humanos son universales. Es decir, no tienen que ver con un país, ni con una cultura, ni una religión, ni una geografía en particular. Son universales. Pero bueno, esto es importante para tener este contexto. Por otro lado, Alemania, después de salir de la Primera Guerra Mundial, se encuentra en una situación muy particular, porque sale de la Primera Guerra Mundial con un país intacto.
Es decir, no hubo guerra en el Imperio Alemán. Hubo guerra en Francia, en Bélgica, en Rusia, en Polonia, pero no en suelo alemán, es decir, termina intacto. Y ahí lo que pasa es que los alemanes, que además, cuando se declara el armisticio en 1918, ocupaban parte de Francia, ocupaban parte de Bélgica, ocupaban gran parte de lo que hizo en Rusia, Ucrania, Polonia, es decir, y dicen, nos rendimos. Y el alemán promedio dice, ¿cómo que nos rendimos? Miren todo el territorio que tenemos, Alemania está intacta, ¿no? Es decir, esto generó un gran desconcierto en la población alemana respecto a esta guerra y las consecuencias que tuvo, porque pierde territorios, pierde el ejército, tiene que pagar indemnizaciones de guerra, es decir, se le aplica una serie de sanciones que para el alemán promedio eran muy injustas. Por otro lado, esta Alemania que nace, la República de Weimar, la llamamos así por la constitución republicana que se da, no había un gran arraigo de las ideas liberal-democráticas en Alemania. La idea era justamente, la idea imperial seguía muy vigente. Y por otro lado estaba el gran temor a una revolución bolchevique dentro de la propia Alemania. De hecho, hubo un intento de revolución de los espartaquistas de instalar un gobierno revolucionario a fines de 1918. Es decir, era un temor bastante real. Lo cierto es que lo que se da en Europa es que los soldados que combatieron durante 4 años en la trinchera, y hubo quienes combatieron los 4 años enteros, hay gente que vos no podés decirle, bueno, listo, colgá el fusil, colgá el casco, y ahora volví al arado, a la fábrica. Era gente que ya se había militarizado completamente. Es decir, ellos ya, la vida militar se había convertido en parte de su existencia y había una gran solidaridad entre los excombatientes. Y esto se dio en toda Europa. En mayor o menor grado se dio en toda Europa, esa militarización de la sociedad. Eso llevó a una situación en que la violencia se veía como un mecanismo legítimo para solucionar los problemas. Es decir, se había naturalizado el uso de la violencia y bueno, había todo un culto a la guerra, a la militarización de la sociedad, y en ese entorno es donde surgen todas estas corrientes de pensamiento nacionalista de tipo racial, de tipo antisemita, que si bien todo ese ideario era previo, ahí cobra mucho auge. Y hay 2 situaciones que tienen que ver por algo que un poco mencionabas en la introducción. La destrucción de la clase media alemana. Con la hiperinflación de 1923 hubo una gran destrucción de la clase media, porque los que ahorraban y vivían de su salario se encuentran con que sus marcos no valían nada, y el otro fue el impacto de la crisis de 1929 en Alemania, porque dispara el desempleo al 30% de la población. Entonces, ahí es donde se encuentran, bueno, a ver, ¿a quién votamos? ¿No? Porque hubo varias elecciones entre 1930 y el 33, que le dan realmente la primera minoría a Hitler en el Parlamento, pero hubo varias elecciones y mucha gente votaba o por temor a quedar desempleada o porque estaba desempleada, y Hitler cosechó votantes de todas las clases sociales, no solo de las clases altas, es decir, de las clases medias, de todos los sectores, porque se lo veía como el partido que de alguna forma podía poner orden en esa situación caótica. El discurso antisemita, y esto que llamó la atención, en las elecciones era como bastante periférico, no era el central. Todo eso se pone hincapié una vez que el nazismo llega al poder. Y hay algo muy interesante. El lunes 30 de enero se cumplen 90 años de la llegada de Hitler al poder. Es un tema que nos vale la pena reflexionar. Algunos datos más como para poner en contexto lo que decís y que tiene mucho que ver con este tema del nacimiento de los populismos y de los movimientos que son así tan masivos y populares, ¿no? Es cierto que el contexto de la Alemania de Weimar hiperinflacionaria nos hace recordar a momentos históricos por ahí cercanos a nosotros, ¿no? Pero aún así, creo que tuvieron, no recuerdo si fueron 2 millones% de inflación en ese 22-23. El costo de vida pasó de 41 marcos a 80 millones de marcos. O sea, imagínense, cuando hablamos de ir a comprar el pan en carretilla, era literal.
iban con los bodoques de billete que no valían absolutamente nada. No sé si recuerdan que hay un par de videitos que hizo inclusive Disney con el Pato Rico y sus sobrinos explicándole qué pasaría si obviamente hubiera una máquina para reproducir el dinero, un banco central. Si uno pudiera hacer hasta el infinito del dinero, que las cosas valen nada. Que es la explicación más racional y más sencilla de cómo explicarle a un chico qué pasa cuando emitís monedas sin respaldo. Bueno, Alemania llegó a eso en la República de Weimar y en esa situación en la cual justamente esa hiperinflación desató la caída, la desaparición de la clase media y todo este contexto obviamente de una Alemania que venía justamente de Otto von Bismarck, que venía construyendo su propio nacionalismo de reconstrucción en un país que fue de los últimos que se constituyeron en Europa. Recordemos que los últimos dos países en constituirse a partir de lo que eran como llaman las monarquías absolutas o los principados y demás, fueron Italia y Alemania. O sea, era de los más nuevitos de los países de la región. Y obviamente con un poderío militar histórico, obviamente con su Prusia que exportaba al mundo mercenarios y obviamente la corrupción que regía en esa época, pero era muy patente para esa Alemania que obviamente venía de una derrota humillante con lo que fue el Tratado de Versalles, empezar a construir ese caldo de cultivo que el nazismo lo aprovechó de una manera brillante. Digo brillante porque llegó con elecciones limpias y toda la historia, y obviamente llegó a construir a partir de mentiras y tácticas que el populismo y la autocracia construye, que es cuando obviamente mandó a prender incendió el Reichstag, ¿no? Y a partir de ahí culpó a los comunistas, buscó un enemigo y obviamente empezó a construir su maquinaria de poder que terminó convirtiéndolo en el dictador, ¿sí? Obviamente el gran canciller, el gran referente del país para llevar adelante una locura imperialista hacia toda Europa. Pero este mismo germen de Hitler, de los tiranos, hay una serie de Netflix, se las recomiendo, que habla de cómo se construye un tirano y arranca con Hitler, pasa después y obviamente menciona varios de los más conocidos, ¿no? Africanos, asiáticos, van a ver a toda la joyita de los dictadores mundiales en cómo construyen poder y cómo trabajan esto, que decías vos, Clara, al principio. La comunicación, la propaganda es central, Por porque supuesto. justamente ahí donde empiezan a construir ese vínculo emocional y emotivo con sus audiencias, con sus públicos. Eso es indispensable. Por eso la grandilocuencia que le ponen a las figuras. A ver, las iglesias no son altas porque sí. Las iglesias tienen una forma de hacerte humilde, minúsculo, ante la mirada divina. Toda esa construcción histórica de las catedrales tenía mucho que ver con esa situación en la cual te sentías muy chiquitito en un lugar. Bueno, los espacios de las dictaduras y los populismos siempre son gigantescos. Si vemos las imágenes, como bien vos decías, Clara, de esos discursos de Hitler, que vos veías campos gigantes con, no sé, miles y miles de personas con toda la infraestructura armada en una especie de concierto irrepetible, pero el colectivo, este colectivismo que planteaban justamente estos populismos, meten miedo. ¿Meten miedo a quién? Al individuo. Y esa lucha entre el individuo y esta masa que está dirigida por un líder carismático es el que tiene como principal driver para saber cuando una situación se puede complicar. Y es lo que le pasó a Venezuela, obviamente Nicaragua, lo que está pasando con los países que están empezando a minar sus democracias republicanas, a minar sus estados de derecho para darle lugar a estos pensamientos absolutamente autoritarios, autocráticos y por supuesto reñidos directamente con la libertad y con los derechos humanos. Y yo a eso agregaría, ¿cuánta gente convencida había? Probablemente no muchos, ¿eh? Probablemente hubiese sido un 20% de los que estaban convencidos de todo lo que era el nacionalismo völkisch alemán, que estaban ideologizados, esos eran los miembros de las SS, del partido, ¿no? Pero hay mucha gente que se sumó por conveniencia. Bueno, listo, hay un nuevo sistema, me voy a plegar, porque justamente todas las medidas antisemitas, al desplazar a muchos judíos de posiciones desde el rango académico, de empresas, de la función pública, de hospitales, ¿no? Dije, bueno, lo desplazan y asciende otro, ¿no? Entonces hay mucha gente que se pliega porque lo beneficia, claramente. Después hubo otros que dicen, bueno, yo no voy a opinar, me voy a acomodar al sistema que hay, la mayoría viene por acá, me voy a plegar. Y después están aquellos que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero
tengo miedo, ¿no? Tengo miedo no por las represalias, sino por no ser parte. Es decir, hay muchas conductas humanas que van haciendo que la gente se acomode de una forma u otra a este tipo de sistemas, que bueno, lo que busca es, si no sos parte, que seas totalmente apático, pero de ninguna manera manifiestes ningún tipo de visión alternativa. Lo explica muy bien Elizabeth Noel Newman en La espiral del silencio, cómo ocurren estas situaciones discursivas y obviamente de la opinión pública. Lo hemos visto, bueno, claro, obviamente lo vio con Claudito, lo hemos conversado varias veces. Lo que ocurre justamente con esos discursos populares, obviamente lo que pasa con las audiencias, cuando la espiral del silencio funciona en un sentido u otro, ¿no? Y esto, como bien vos decías, de cuántos realmente estaban alineados con el criterio de este nuevo orden, y básicamente ahí la nomenclatura hace su espacio, crea sus espacios, ¿no? Y después los aparachiks se multiplican al eterno, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con Argentina, en una situación bastante similar, en la cual hay mucha gente que está prendida parasitariamente de esta situación inviable, y por supuesto que milita ahora cada vez más en silencio, porque es inevitable darse cuenta que las cosas andan muy mal y que ya no hay forma defensiva de sostener esto, por eso lo estamos viendo a diario, con tantos, eso que levantaba la banderita y armaba los dibujitos de Néstor y los dibujitos de Cristina, ¿no? En el 2019, y hoy empiezan a ser sus caricaturas de espanto. Pero bueno, la realidad es que en algún punto ese espiral del silencio se da vuelta. Y acá está donde empieza a aparecer un poco la vergüenza, ¿no? Y el reposicionamiento ante lo que viene. Ahora, es terrible, ¿no? Porque recién lo que comentabas, Ricardo, yo lo aplicaba absolutamente a nuestros gobiernos, ¿no? O sea, Hitler hablándole a un 20%, un 23%, un 22%, ya es lo que hay ahora, supuestamente apoyando a un gobierno absolutamente loco, o en todo caso al kirchnerismo. La plaza llena de gente, la plaza siempre es la plaza, y buscar a los pocos esos que van a ir a aplaudir y avanzar sobre el resto, que por comodidad, como dice Pablo, porque me conviene, porque no me importa, porque tengo que esperar 30 años y no quiero esperar 30 años para que el país mejore, y por muchos motivos más acepta cosas inaceptables. O sea, lo que ocurrió en Shoah o en el Holocausto, como se llame, y que ocurre además en otras partes del mundo, sin que nadie se dé cuenta o lo mire o lo comente, es algo trágico. Pero yo no puedo dejar de mencionar algo que todo el mundo lo repite, lo repite, lo repite, pero es la realidad. O sea, el gobierno de la Argentina en ese momento, con Perón a la cabeza, mutis, nada. Supuestamente estábamos con los dictadores, con Mussolini, con Hitler. Pero además, cuando se dio cuenta de que no podía no estar ahí, y ahora estoy acordándome de lo que hace el gobierno actual, de no estar con los que tiene que estar y querer estar con los que no tiene que estar, hablemos de Nicaragua, Irán, Rusia, China, lo que fuera, no sé, es como que vos decís, pero se repiten los errores, pero además a la Argentina vinieron a refugiarse los nazis. O sea, esto no te lo puede negar nadie. ¿Por qué vinieron acá? Sistemáticamente Claro, pero organizado entre la Cruz Roja, había un tipo a cargo que venía encima, era un criminal de guerra que estaba como parte de esto. Eva Perón estaba al tanto de la información también. Estamos hablando de un plan. Y Perón tiene fotos con casi todos los dictadores de la época. No hay un dictador en esa época que no tenga su foto con Perón. Todos los monstruos de la época, fascistas y obviamente en algunos casos tiranos, genocidas. Menciono Franco, Stroessner, qué sé yo, creo que estaban todos. Le faltó Mussolini porque lo colgaron antes, si no, seguramente hubiese tenido su foto con su admirado Mussolini. claro, pero el tema es que vos decís, bueno, vinieron acá porque evidentemente le decían, vengan, no hay problema, no hay ningún drama, o sea, vengan acá que van a estar tranquilos, además vivieron toda su vida acá. Ahora, de eso no se acuerda el gobierno cuando habla de justicia social, de Perón, a veces lo nombran, a veces, no siempre, pero cuando les conviene lo nombran. Entonces, Es que el peligro, Ricardo, es, nada, que tenemos una ideología a la que mucha gente se acoge de alguna forma, no sé qué es lo que ven, pero que es peligrosa porque hace este tipo de cosas. Lo hizo en el 45 y
lo repitió en varias oportunidades. La AAA no es algo que pasó sin pena ni gloria. Y después hablamos de la película 1985, está todo bien, pero la verdad es que acá hubo que pasar situaciones muy embromadas. Y hoy, esta depuración de la raza, o de cómo se llame, de mejorar la raza, en realidad es usada en forma inversa, te diría. En lugar de mejorar la raza intelectual, mandar a la gente a la escuela, que tenga, no sé, que tenga ética, honradez, no sé, lo menos que uno puede pedir, estamos haciendo al revés. O sea, estamos involucionando a hacer lo que queremos. O sea, yo me siento realmente como en un campo de concentración hoy en la Argentina. O sea, sin que me castiguen, es como que estoy encerrada acá con gente loca que dice que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. O sea, y ahí encuentro el peligro de lo que vos decís, que hay gente o chicos jóvenes que no conocen lo que pasó. Porque es peligroso cuando vos llevas a ese 20% a la locura total, ¿no? Sí, yo quiero añadir dos cosas. Una es que en el periodo entre guerras hubo gran parte de la intelectualidad, tanto en Argentina como a nivel mundial, que justificaba los sistemas totalitarios, ¿no? Hay muchos casos de visitas de intelectuales de izquierda que iban a la Unión Soviética, H.G. Wells, por ejemplo, Romain Rolland, que iban a la Unión Soviética y hablaban maravillas, o bien que iban a la Alemania nazi o a la Italia fascista y también hablaban maravillas. Acá hubo muchos intelectuales argentinos que eran partidarios de ese tipo de sistemas. O sea, el futuro es o la Roma fascista o la Moscú soviética, es decir, no había otra alternativa. Y lo que nosotros llamamos las democracias liberales en ese momento era conocido como en eso es algo del pasado, ¿no? Ya no va a volver a existir, se murió en la Primera Guerra Mundial, ya están muriendo y ese sistema está caduco. Es decir, en realidad, si se levantaran y vieran hoy qué pasó en el mundo, les llamaría un poquito la atención. Pero bueno, hubo una gran justificación a esos sistemas totalitarios. Es decir, eran intelectuales que renunciaron a su espíritu crítico, que es lo más importante que tiene que tener un intelectual. Pero lo que vos estás diciendo es, yo creo que mencionás como un proceso inverso de degradación, tiene que ver con una búsqueda deliberada de la lumpenización de la población. Es decir, degradarla intelectualmente, que no tenga más aspiraciones, y esto coincido totalmente con lo que decía Pablo sobre, al citarlo Veblen, es decir, buscan un statu quo, es decir, hay un sector que está completamente lumpenizado, no tiene más aspiraciones, que simplemente, bueno, se conforma con la vida que tiene y no va a modificar eso, no va a modificar su propia situación, ni mucho menos la vida en sociedad. Y yo creo que hay una búsqueda de lumpenización en ese sentido, y eso lo ves con la degradación que tuvo el sistema educativo y sobre todo en la pandemia, ¿no? Hubo 2 años donde las escuelas estuvieron cerradas. Podemos hablar del Zoom, podemos hablar del paca paca por televisión, un montón de cosas, pero la verdad estuvieron cerradas. 2 años. Y eso es un deterioro educativo enorme que si hoy nos ponemos las pilas lo vamos a poder resolver dentro de 15 años. Porque esos 2 años sin escolarización van a dejar una marca bastante fuerte en la educación argentina. Es muchísimo. El otro tema es, bueno, esa lumpenización tiene que ver con bajar las expectativas, promover las usurpaciones de propiedades, esto que hemos visto tanto en el conurbano antes de la pandemia, no durante, antes de la pandemia. Es decir, apenas asumieron tanto Alberto Fernández como Kicillof, de repente comenzó a haber una serie de usurpaciones. Es decir, y esto tiene que ver con, además, no es que están usurpando grandes propiedades. Están usurpando el terreno que compró alguien con todo su esfuerzo, un terrenito para levantarse una casa. Es decir, Dentro del Estado de Derecho. es una quiebra del derecho de propiedad, de la anomia de la cual siempre habla Pablo. Es decir, tiene que ver con esto de la ausencia de normas y de quién aplique las normas. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, hoy lo que estamos viendo es una lumpenización deliberada
para tener una gran masa de la población que no tenga ningún tipo de aspiraciones, que se conforme con muy poco, y una nomenclatura, una pequeña elite que se dedica a robar y vive en otro mundo, aparte. Bueno, es un horror, la verdad, es como que bueno. Nosotros últimamente no estamos dando mucha alegría los fines de semana con este programa, pero a mí me parece que es re importante que sepamos que las cosas que pasan así grandes, ¿no? Importantes en el mundo, hay que recordarlas. O sea, ayer fue el día de la memoria por el Holocausto, ¿no? Sí. Sí, puede ser. 27 de enero. Entonces, que yo siempre insisto en que la Segunda Guerra Mundial, primero que son dos guerras simultáneas, porque hubo una guerra en Europa, en Norte de África, y otra en Asia. Son dos guerras simultáneas, que incluso comenzaban de dos momentos distintos y terminan en momentos distintos. Es decir, no eran los mismos participantes. Es decir, en realidad son dos guerras simultáneas, pero sobre todo la guerra en Europa era una guerra de carácter ideológico, es decir, se buscaba establecer una ideología de segregación racial. Es Sí, decir, la Alemania nazi haya invadido la Unión Soviética no era porque sí, era para establecer un imperio germánico de pureza racial, de reingeniería social. Es decir, era todo un proyecto demencial, pero existía, de exterminio no solo de los judíos, de los gitanos, de exterminio de gran parte de la población eslava, de deportación de pueblos, ¿no? Para vaciar, para repoblar con nórdicos. Es decir, había todo un proyecto de reingeniería demográfica, social. Eso es lo que explica por qué se invade la Unión Soviética en esas circunstancias. ¿Y por qué, a pesar de toda la evidencia de que se estaba perdiendo la guerra, bueno, era el objetivo de la guerra? No es que era algo casual, era el objetivo de la guerra, porque se buscaba crear un imperio de gente aria, completamente pura, y todo el horror que significó también la aplicación de la eugenesia a la propia población aria. Los que ellos consideraban de su propia raza, también les aplicaron esto, porque las cámaras de gas no se ensayaron primero con los judíos, se ensayaron primero con gente que tenía patologías irreversibles, gente con síndrome de Down, personas con discapacidad, personas con problemas psiquiátricos. Con ellos empezaron las cámaras de gas. Es decir, hubo médicos dedicados a matar en forma rápida y barata. Es decir, la ciencia al servicio de la muerte. Y después, esos médicos los mandaron a los campos de exterminio, justamente para matar en forma rápida y sistemática a la Sí. población judía en Europa. Vos sabés que está bueno el comentario, esto me hace acordar el punto este de partida de qué les pasaba a los nazis en este objetivo de matar todos los judíos que pudieran en su búsqueda, obviamente, de esta solución final, ¿no? Y la solución final, me acuerdo que recién apareció por el 42 con Heydrich, que obviamente planteó lo de las cámaras de gas. ¿Pero por qué? Porque si vemos lo que fue la masacre de las fosas ardeatinas con este hombre, este delincuente que estuvo acá, que después lo deportaron y terminó muriendo como un héroe en Italia, ¿cómo se llama? Eh, el de la masacre de las fosas ardeatinas, por ahora no me sale, que lo fusilaban directamente con Priebke, ahí está, Eric Priebke. Los metían directamente en una fosa, les pegaban un tiro o los tiraban uno al lado del otro y era una situación que no era posible para el estómago de los militares alemanes que tenían que hacerlo. No era lo mismo que estuvieran todos como robotitos haciendo una destrucción masiva de personas, en algún momento se iban a rebelar. Y esto, cuando empezó a ocurrir, obviamente dijeron, esto no lo podemos sostener en el tiempo, son muchísimos lo que tengo que masacrar, son millones lo que hay que matar, hay que encontrar una solución final. Idearon, obviamente, el Ciclón B, idearon todas las cámaras, hicieron todo este Claro. sistema de... Ahí lo que habían mandado detrás del ejército iba lo que se llamaban los Einsatzgruppen, que eran soldados dedicados a fusilar Exactamente. los judíos que encontraban, ¿no? Es decir, no importaba la edad, una vez más. Aunque era un bebé, lo tenían que matar, es decir, era el exterminio total de todos los judíos que encontraban. Se estima que de esa forma llegaron a matar 1,5 millones.
en Sí. territorio soviético. Ahora bien, como dice Pablo, a ver, esos soldados en algún momento tenían problemas psiquiátricos, porque no es natural, por más que te digan que los judíos no eran seres humanos, la deshumanización completa, por más que te expliquen todo eso, ninguna persona puede quedar bien después de una situación. Y se encontraban que los soldados tenían serios problemas psiquiátricos, es decir, había casos de suicidios, a ver, de adicciones, ¿no? Porque de alguna Sí, forma tenían que, se daban claro, cuenta tenían y que mataban a sus evadirse totalmente. superiores, tenían Y situaciones. otro tema era que no era barato, no era Claro. barato, Ni hablar. porque las Y municiones se estaban gastando en civiles cuando claro. tenían que gastarlas en la invasión a la Unión Soviética. No era barato. Es decir, No, por les eso permitía. diseñaron exactamente, diseñaron un sistema absolutamente industrial para continuar con su solución final. Y lo hicieron. Es espeluznante de todo punto de vista. Bueno, temita que tuvimos hoy y la verdad es, Ricardo, que vale la pena que tengamos esta especie de clases con profesores, que lo hacemos casi todas las semanas, para que nos expliquen sencillamente, sin ideología de ningún tipo, pero que los que nos escuchan sepan exactamente qué fue lo que pasó en ese momento. Y bueno, y de pronto nos acordamos de que no somos una raza superior los argentinos, somos una raza medio extraña y que tenemos que tratar de ser mejores, ¿no? Yo Y lo quería ver linkear lo al que presente, pasó. ¿sabes? Yo lo quería linkear al presente, Clarita, antes que lo... Decime. Simplemente pensar un poco lo que está ocurriendo ahora con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y por supuesto el comportamiento europeo y el comportamiento mundial, porque hay situaciones análogas, ¿no? Que te permiten observar si hemos aprendido de estas potenciales crisis regionales. Nosotros comprendemos lo que está sucediendo en Ucrania y tenemos un abordaje bastante cercano porque estamos permanentemente atentos al devenir diario, pero hay situaciones que son análogas, como para poner atención cómo responde hoy la Unión Europea, cómo está trabajando de una manera que por ahí Rusia no esperaba, y situaciones que son sintomáticas de lo que ocurre en el mundo cuando todavía no hay un compromiso ante la amenaza real que puede ser un régimen como el de Putin, dotándose de una capacidad aún mayor con aliados que está buscando desesperadamente que lo acompañen en su locura, ¿no? Y con esto menciono más que nadie a Irán y Corea del Norte, aunque China, aunque se hagan los calladitos, hay algún aporte. Y esto digo con lo que está pasando ahora con el tema de las próximas Olimpiadas, ¿no? Con la restricción o el planteo del boicot desde Ucrania, o más bien el planteo de decir, bueno, que participen los atletas rusos, pero bajo bandera neutral. Esto son referencias, ¿no? Esto está bueno que por ahí vos que nos cuentes un poquito del pasado y el presente y que ves una reflexión sobre lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo creo que hay algunas situaciones. Es muy interesante que hasta ahora no se ha venido mencionando, pero hay varios instrumentos jurídicos internacionales para juzgar a Putin por genocidio, claramente, más allá de las matanzas como la de Bucha, pero la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, uno de los incisos habla de el traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Y esto es uno de los tantos delitos que se están cometiendo en esta guerra. Es decir, este traslado forzoso de niños ucranianos para ser adoptados en familias rusas, rusificarlos y transformarlos en otra cosa. Esto es algo que Sin se hizo, por límites. ejemplo, en el Sin genocidio armenio. límites. Claro. En el genocidio armenio existió esto. Es decir, a muchos niños armenios eran muy chicos, entonces se los daban a familias turcas para que los adoptaran y los turquificaban, ¿no? Es decir, Tal cual. entonces, este es un ejemplo de los tantos delitos que se cometen y que la verdad es que todavía no se habla mucho porque es como que, bueno, a Putin no se lo va a sancionar, pero hay que insistir en esto. Es decir, no puede permanecer impune y por lo menos hay que exigir que esta gente en algún momento llegue ante los tribunales y sea juzgada, ¿no? Es decir, ya no es un tema interno de cada país, ya no, los países no tienen vía libre para cometer todo tipo de atrocidades. Es decir, a partir de los tribunales de Arulla, después del genocidio de Ruanda, quedó claramente tipificado que la violación de mujeres es un arma de guerra. Entonces, este tipo de situaciones, bueno,
falta mucho, pero la verdad es que ya existen los instrumentos jurídicos internacionales, ya están los tratados, y este que mencioné, esta convención, la firmó Rusia, la firmó Ucrania, como, porque eran parte de la Unión Soviética, es decir, ellos ya firmaron, y no pueden decir, bueno, no, a mí no me corresponde. Es decir, a esos países se aplica perfectamente este tipo de sanciones. Bueno, la verdad es que ya no puede darse esas situaciones de impunidad como hace 70 años, 80 años, que se podía dar una invasión y no había ningún tipo de sanción a ese tipo de crímenes. Bueno, y ahí aparece la simetría, ¿no? La simetría de los países, que no es lo mismo hablar de Ruanda, no es lo mismo, inclusive ahora con Obviamente. Boko Haram y la secuestro de mujeres, ¿no? Con los países que tienen capacidades nucleares, o los países que tienen, obviamente, poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí es donde lamentablemente la situación es incierta, ¿no? Porque empiezan a chocar las teorías de relaciones internacionales entre el realismo y el liberalismo, y eso justamente es lo que nos aleja de una visión de encuentro de posiciones para decir, che, esto en serio no puede volver a pasar. Y ahí donde Europa está Algún tipo encontrando... de sanción tiene que haber, y por lo Ah, menos expresarla a través de estos encuentros como los Juegos Olímpicos y otras situaciones, y bueno, algún tipo de sanción tiene que haber. Si no va a ser al responsable directo, por lo menos que en esos países se sienta que no son completamente impunes. tal cual. Es así. Bueno, nosotros te agradecemos, Ricardo, que nos hayas desasnado de muchos temas a nosotros y a los que nos escuchan, porque me parece que mantener vivo en la memoria este tipo de cosas que ocurren en el mundo es importante para todos, para todas las generaciones, para todos los países, sean de la religión o de la ideología que sean. Nunca olvidar que existió el Holocausto. ¿Me decís por qué se le dice Shoah ahora? ¿Por qué? Shoah es destrucción, holocausto es un sacrificio ritual que se hacía de un animal a los dioses, ¿no? Fíjate que esa palabra aparece en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Se hizo un holocausto y no, a ver, primero, no se hacía ningún sacrificio a los dioses, no había una identificación, era una política de exterminio, ¿no? Por eso la palabra que se está usando es Shoah. Y en los últimos años, por fin, se está empezando a hablar del otro genocidio que ocurrió en forma contemporánea, que fue lo que llamamos el Farraimos, que es el genocidio contra el pueblo gitano. Exacto. Murieron aproximadamente 250.000 de gitanos en los campos de exterminio, y sobre todo los gitanos fueron los más afectados por todo lo que fueron los experimentos médicos. Sí, Más totalmente. que, sí, pero Bueno, muy afectados, hicieron muchos experimentos con gitanos, Es espantoso, ¿no? Porque de después, sacarle órganos, sí, hubo mucho. no, hay tantas cosas que me refieren ahora a lo que pasó, lo que está pasando, ¿no? Con Ucrania, con lo que encontraron en Bucha, ¿no? El tema de las prótesis de oro o todos los dientes, las dentaduras con algún metal que estaban guardados en cajas en lugares de zona de tortura, ¿no? En Bucha, y que tiene mucho que ver con lo que le pasaba a los gitanos, que era muy común que tuvieran, tanto judíos como gitanos tenían por ahí una máscara, ¿cómo se llama cuando te cubren el diente? Se me fue el nombre. Este, una funda, Sí, una funda sí. de oro, o inclusive ahí guardaban reserva de valor, ¿no? Y lo estamos viendo de vuelta. Parece que por eso es tan importante la historia, y por eso es tan importante crear conciencia en los más jóvenes para que entiendan que el mundo no es un lugar donde uno viene a transitar de manera absolutamente estéril. Somos parte de una huella que trae un bagaje cultural, un condicionamiento que puede ser trabajado virtuosamente o caer en la absoluta ignominia, y desaparecer para siempre, dejando nada más que, no sé, el anonimato total. Bueno, me parece que es momento de empezar a crear conciencia con esto con los chicos, porque si no vamos a repetir la historia otra vez y la peor parte de la historia. Así es. Bueno, Ricardo López Gotic, nosotros no te presentamos porque como bueno, te conocemos y te leemos todo el tiempo, lo tenemos que decir a la gente que te sigan porque escribís cosas muy lindas realmente. Sabemos que sos doctor en historia y sos profesor también. Se notó porque la forma en que nos contaste, además de escritor. Y que vale la pena seguirte en las redes, te van a encontrar como, creo que López Gotic con doble T y G al final, ¿no?
Y como para no estar siempre hablando, ¿viste? De las achuras y esas cosas, ¿viste? Como que, bueno, para cambiar un poco y un poco de cultura viene bien. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Hasta la próxima. Clara, muchísimas gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao. Es Bueno, como que a veces uno se siente medio tonto, ¿no? Hablando de cosas tan estúpidas como Guado de Pedro ofendido porque no le invitaron a una reunión, cuando en el mundo pasaban estas cosas y siguen pasando, porque la realidad es que siguen pasando y a lo mejor, es horrible. si lo viste, como que a nadie le importa, o sea, en Perú están muriendo gente, en Nicaragua desaparece la gente, en Venezuela, ni te cuento, desaparece la gente y no sabemos si los matan, están presos. Y en la Argentina vamos a desaparecer de otra manera diferente, ¿está bien? Entonces estamos desapareciendo tipo, estamos quedando transparentes, tipo fantasma, no reaccionamos, Pero no ¿sabes qué? reaccionamos. Ahorita rescato lo que, bueno, mencionaba Richard, ¿no? El tema de la lumpenización de Sí, sí. los pueblos. Esto es el manual de 1984 de George Orwell. El libro de 1984 debería ser obligatorio, lectura obligatoria en todos los secundarios del país, porque básicamente habla de cómo el totalitarismo se hace carne dentro de los sistemas democráticos, los va Sí. capturando adentro. Yo no le digo que lean Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. No, le estoy diciendo que lean una novela como 1984 que es apasionante y que les va a dejar un sabor amargo para entender que los autoritarismos hoy en la Tierra existen, que la sociedad china está bajo una sociedad de vigilancia exactamente igual o peor como plantea Gran Hermano de 1984 de Orwell. ¿Sí? Tienen un sistema de scoring para poder moverse y ser algo autónomos cuando no tienen nada bajo su control. Y esto mismo pasa en todos los totalitarismos y situaciones como hoy le pasa a las mujeres talibanes, perdón, afganas, porque el talibán les acaba de prohibir la educación. ¿Escucharon esto? Algo que sabíamos que iba a pasar y que nos preocupamos cuando Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán. El talibán recuperando el poder en Afganistán era otra vez la sumisión y el horror de todas las mujeres afganas. Y está pasando. Esto ahora mismo, ante el silencio espantoso y cómplice de las organizaciones feministas y de derechos humanos que están hoy en una situación de absoluta indiferencia, pero no solo por esto, porque vienen a hacer negocios. Recordemos que Ni Una Menos lo registró Abiuso, Beck y compañía para hacer negocios. Está claro, ¿no? Porque no escuchamos hablar nada en contra de estas Es asesinas. una... Ni el eslogan Muerta al Macho y toda la violencia simbólica que Lo que plantea. es tan obvio, Pablo, tan obvio que lo oculten, como si lo gritaran a voces. Como que es lo mismo que gritarlo, ocultarlo, es lo Ni hablar, mismo. ni hablar. Es vergonzoso, la verdad que, bueno, pero para eso están las redes donde uno ve que mucha gente se prende, ¿no? Pero bueno, vos hablas de Gran Hermano, del libro de George Orwell, 1984, y mucha gente va a pensar que está hablando de Gran Hermano del programa de televisión. Es la realidad. Pero vamos a insistir en que es un libro obligatorio, 1984, para que en las escuelas se lean, porque es tremendo realmente. De última, la película, si no te gusta mucho leer, pero hay que leer el libro. Ni Y hablar. yo voy a decir, respecto de lo que hablaba recién Ricardo sobre la eugenesia y, bueno, el mejoramiento de la raza, que yo soy fanática de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, También me encanta. porque también es tremendo, o sea, el mundo al que vamos. Fíjate que nos sorprendió la tele maravillosa de enero, de verano, con un embrión que fue, que no era de la persona que lo tenía congelado, y todo un drama en la televisión, ¿cómo? Pero ¿cómo le van a poner un embrión que no era de la persona que tenía que ser? Y bueno, ¿qué querés hacer? ¿Matarlo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo que es un bebé? Los Y bueno, dilemas éticos iban a venir, obviamente estaba dentro del cálculo, porque básicamente el debate moral y ético siempre tiene el desafío de primero internalizarse sobre las cosas que pueden pasar y que la gente todavía no está preparada. Y la ciencia y la tecnología van mucho más rápido. Y como claro, van más rápido, esos debates llegan tarde o llegan en situaciones en las cuales ya hay, de hecho, procesos en este tipo. Yo me acuerdo que cuando pasó con la oveja Dolly, ¿no? Con el tema del clonado. sí.
estos debates en realidad uno se planteaba, nosotros por ahí con un alineamiento más pensando en cómo lo puede aprovechar el ser humano para la guerra, digo, y no estarán trabajando los rusos, los yanquis, los chinos con esta experimentación. Yo creo que sí, y por supuesto uno va a la ciencia ficción, ¿no? Por ahí se va a Star Wars y ve la guerra de los clones, y en realidad que obviamente este tipo de construcciones no están muy lejanas de la realidad y de las posibilidades técnicas. Ahí Castoriadis, un filósofo muy importante que yo he leído muchísimo tiempo y la verdad que me gusta mucho, hablaba justamente sobre el ciudadano filósofo de a pie, ¿no? En este esfuerzo de poder entender la realidad que nos toca para poder interpretarnos permanentemente. El tema es que lo que pasa con esto que mencionamos es que la lumpenización del ser humano te plantea debates absolutamente simplistas. Y obviamente, ¿a dónde van? Van a las dicotomías, van a las cuestiones que son más bien emocionales o emotivas, y se despeja de la ecuación cualquier discurso que pueda tener un poco de pensamiento analítico y empezar a profundizar en situaciones que hacen a la humanidad y que hacen, por supuesto, el futuro de la humanidad, ¿no? Así que es espeluznante el escenario cuando uno piensa para adelante cómo las élites están moldeando también discursos que hacen alejarse de situaciones que todo ser humano racional y que tiene la capacidad de pensar el futuro de nuestra humanidad debería por lo menos plantearse cómo se posiciona o qué esperaría de sus representantes para justamente las próximas leyes a sancionar sobre bioética, ¿no? Bioética y ciencia. Y no hay nada, esos debates no están. Y bueno, es así, es lo que hay. La verdad que es tremendo, pero por lo menos, ¿sabés qué, Pablo? Uno en estos encuentros que tenemos furtivamente ahora los sábados, escapándonos de no sé dónde, sirven por lo menos para reflexionar sobre cosas reales, sobre cosas concretas. O sea, no podemos quedarnos en la nada. Yo quiero contar algo antes de que terminemos, que me quedé enganchada con una nota de Darío Lopérfido. Ustedes recordarán que fue ministro de Cultura del gobierno de Macri, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Sin No, juzgar, Ciudad estuvo. en la ciudad, tenés razón, es verdad, en la ciudad, bueno, manejaba todo lo que era cultura. Pero al margen de que te guste, no te guste, que van a salir ahora a decir no, porque fue un desastre, Colón, bla, 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 bla. En la nota esta, dio una definición de la cumbre de las comunidades de Estados americanos, la que presidió el presidente Alberto Fernández, que realmente me pareció brillante. Él dijo, la CELAC es un organismo que no se sabe bien para qué sirve, más que para blanquear dictadores. Me pareció fuerte realmente, porque ya no estamos hablando de blanquear guita. Blanqueamos dictadores que vinieron acá, como Evo Morales, como bueno, todos los que vinieron, incluido... Claro, pero una locura, o sea, realmente vengan, los aplaudimos, le damos de comer, le pusimos musiquita en el CCK, porque no fueron al Teatro Colón, obviamente, y la verdad es que vos decís, ¿dónde estamos parados con esta gente que confunde tanto lo que significa la democracia con un juicio a la Corte Suprema que no va a avanzar y es más humo, y seguimos con el humo cada semana acá? Porque nada, no va a pasar nada, sépanlo que no va a pasar Los nada. papelones en la ONU, ¿no? De ir a la Comisión de Derechos Humanos a plantear una persecución del Poder Judicial cuando no es cierto, y que le devolvieron la jeta diciéndole, che, ustedes cuiden la independencia del Poder Judicial, porque justamente eso es parte de un golpe de Estado. O sea, lo de Pietragala, que es un tipo bastante nefasto, por no decir nefasto del todo, obviamente llevando a la Argentina a una situación que va a dejar huella, porque, a ver, en la historia quedan las cosas. El problema, el peligro de la lumpenización del pueblo del público es que justamente estas cosas solamente van a quedar en el registro de aquellos que quieran buscar indagar. Desaparecen de la mirada de todos para entender que esto también es parte de lo que tenemos que construir y diferenciarnos. Entonces, tenemos hoy un gobierno delirante. En algunos casos es absolutamente funcional a una estrategia de salvataje de la megamechera intergaláctica, una persona que sigue usurpando el poder desde una posición que es absolutamente irrelevante para el debate político, y obviamente a sabiendas que no tiene ningún tipo de chance de volver a establecer en la centralidad total. Lo hace a través de un títere
Y también ha quedado en evidencia que Lula no quiere saber nada, como decíamos al principio, vos comentabas que no tuvo ni 2 minutos para juntar con ellos y después estaba ahí en el autito del uruguayo paseando y sacándose selfies bastante patéticas, y en situaciones que obviamente demuestran que hoy el kirchnerismo empieza a dejar los últimos estertores y esto es real. Y esa es la amenaza. Cuando un régimen de esta característica, con la potencialidad negativa que puede haber tenido, es que se convirtiese en un movimiento absolutamente, que tiene la chance de serlo, no estamos diciendo que no, pero tiene la chance de la potencia, obviamente, de un autoritarismo o una autocracia, camino a eso. No lo hicieron porque no han tenido el poder de convencer a las Fuerzas Armadas o algún aparato represivo que pudiera acompañarlos, cosa que sucede en Venezuela, cosa que sucede en Cuba, cosa que sucede en Guatemala. En este caso puntual, en Nicaragua, perdón. En este caso puntual, lo que tenemos por delante es terminar con este tipo de liderazgos negativos, ¿sí? Liderazgos absolutamente nocivos, y empezar a construir democracia e instituciones virtuosas y que no dependan de mesianismos ni liderazgos delirantes, ni mucho menos gente que utiliza el odio como vehículo político. ¿Se entendió? Porque caemos en exactamente lo mismo que planteó Hitler, el mismo discurso. Arrancó con Carl Schmitt, buscó un enemigo externo para blindar la nación en búsqueda justamente de una independencia, pero después lo dio Laclau, ¿sí? Con su mujer Chantal Mouffe, y plantearon justamente esta lógica del populismo, que es el librito que bajaron Néstor, Lula, Chávez, Evo Morales, Correa en Ecuador, Cristina en Argentina. Todo esto es la amenaza a un sistema que nosotros, aunque sea imperfectible, tiene solución, es perfectible. Así es. Bueno, vamos a disfrutar de lo que nos queda del sábado, Pablo. A ver, ya, bueno, ni siquiera podemos respetar estar una hora acá, pero bueno. Una hora y piquito, 1 hora 11, está bien. Esperemos que lo disfruten los que nos siguen tan fielmente. Realmente estamos muy agradecidos porque están ahí siempre, hoy o mañana o cuando tienen tiempo de escucharnos. Así que nada, gracias. Gracias también porque sabemos que tenemos difusión a través de ustedes, porque tenemos más suscriptores en nuestro canal de YouTube. O sea, de a poquito vamos subiendo y mejor que nos escuchen y los lean también a ustedes los comentarios que nos hacen. Agradecemos, como siempre, los cafecitos con los que nos convidan, que nos sirven para este proyecto. Falta poco, juro que falta poco, falta re poquitito. Y está buenísimo. Sí, la verdad que sí, estamos muy entusiasmados. Que bueno, nosotros saben que nosotros no vivimos de esto, o sea que es todo a pulmón, y tampoco queremos vender esto con un formato de suscripción paga. No queremos hacer eso, que nos escuchen todos. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, lo que les gusta y lo que no les gusta, y lo que no les gusta que no los escuchen, te puedo decir. Así que bueno, será para la próxima semana que tendremos novedades por ahí, por ahí. Antes de que termine el verano, no, el verano no, antes de que termine febrero, digamos. Sí, seguramente vamos a estar. Por supuesto. Bueno, no hablamos del Papa. No hablamos del Papa, pero ustedes saben que yo no lo quiero al Papa, así que mejor que no diga nada, porque el Papa era algo importante cuando yo era chica, mi abuela lo veneraba, Paulo VI, Juan XXIII, y vos decías, el Papa. Bueno, este es Bergoglio, ¿está bien? Es Bergoglio, es un cura que salió de acá y fue allá, y encima tiene tiempo para hablar de que el gobierno no tiene, dijo, más del 50% de pobres. ¿Quién le habrá dado la cifra, no? El gobierno no. Nunca. Bueno, no creo, no sé, bueno, anda a saber. Sí, pero nada, o sea, realmente yo le perdí absoluto respeto a la cúpula de la iglesia con Bergoglio. Desde antes también, tengo que decirlo, pero con Bergoglio, chau, fue. Como que ahí volcó todo, ¿no? Así que prefiero directamente decir, tenemos una persona ahí que es peronista, no es peronista, encima es kirchnerista. O sea, le pega el muerto, es loco, realmente, bueno. Así que eso va a quedar con las repercusiones que correspondan para la próxima semana. Sí que tiene alguna repercusión. Sí, claro. Sí, lo vamos a mencionar, vamos a hablar de Juan 23 también ahí, que anda buscando su candidatura. Juan 23, no, bueno, ay Dios, en cada foto tengo que ver, pobre, entre Juan 23... ¿Crees que lo de Bergoglio no tiene que ver con eso?
Por supuesto que sí, no tengo ninguna duda. Es más, seguro que se le ocurrió a él poner ese nombre al candidato que vive gerenciando pobres. Tal cual. Bueno, Pablo Olivera da Silva, Nos vamos. vamos. Y ustedes Por estar ahí. están ahí, gracias otra vez. Por ahí abajo tienen el link que nos va a llevar a seguirnos en Twitter, en YouTube y el cafecito y todo lo que quieran, además de eso. Y ya les vamos a avisar cuando empecemos y arranquemos con las novedades que tenemos muy bien guardadas para ustedes. Y para los que tienen empresas, si quieren tener un auspicio dentro del programa, un banner, alguna visualización, un pequeño video, cuenten con eso también. Los que quieren ir adelantando consultas, ahí también abajo está el mail para que nos envíen y bueno, los pongamos en autos. Muchas gracias por todo, buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Disfruten de este calor, traten de pasar lo mejor posible y a crear conciencia, ¿eh? Traten de pasar la voz que este programa busca también eso. Nos vemos.